Este episodio es patrocinado por mi curso Ni una dieta más. Un curso a tu ritmo que te acompaña en el proceso de dejar las dietas para siempre y que así puedas enfocarte en diseñar una vida más plena, auténtica y trascendente. Puedes conocer cómo inscribirte en acuerpada.com/podcast. Es acuerpada.com/podcast. Estás escuchando No Necesitas Adelgazar, un podcast contracorriente que cree en la inclusión radical, en las historias poderosas y en lo transformador que puede ser encontrar tu lugar en el mundo. Soy Ana Pau Molina, soy psicóloga y puede ser que me conozcas también como Acuerpada. En este podcast escucharás historias de personas que están retando a la cultura de dietas, a la gordofobia y a la violencia estética. Espero que te sirvan como recordatorio de que puedes vivir una vida plena, auténtica y trascendente sin perder un solo gramo de peso. Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de No Necesitas Adelgazar. Hoy tengo conmigo a Marbella Figueroa. Ella es creadora plástica y es co-creadora del proyecto Afrochingonas. De verdad me encantó tenerla. Ustedes van a ver durante la entrevista que yo sentía que estaba con una celebridad. Me encantó tenerla para platicar sobre racismo, sobre maquillaje, sobre activismo y también sobre las cosas que le pasan a una mujer que no solo es gorda, sino que es negra y gorda. Marbella nos deja muy claro durante este episodio que esas dos cosas son importantes en su vida y que tenemos que nombrarlas como lo que son. De verdad disfruté mucho la entrevista y espero que la disfruten ustedes también. Y sin más, les dejo mi conversación con Marbella Figueroa. Hermanes, estoy súper emocionada de que tengo hoy aquí en el estudio Acuerpada a Mar Figueroa. Bienvenida, Mar. Hola a todos. ¿Está bien Mar o Marbella? ¿Qué prefieres? ¿Me gusta Mar o me gusta Bella? Ah, ok, o sea, Sí. no Marbella. La primera mitad o la segunda. Sí. Perfecto. Mar, entonces. Me encanta tenerte aquí. Agradezco, ustedes no lo saben. Voy a revelar un poco, pero Mar, o sea, caminó en la lluvia para llegar al estudio. Estoy muy agradecida de que aún después de todo lo que pasó y que agendamos, desagendamos, reagendamos y así, que puedas estar aquí. Tuvimos que parar la conversación porque ya estábamos chismeando fuera de cámara y yo tenemos que guardar cosas para la entrevista. Qué chido que estés aquí, Mar, de verdad, para compartirnos tu historia y para compartirnos un poquito de quién eres. Muchas gracias. Yo estoy súper feliz. Muchas gracias por invitarme y gracias por abrir tu espacio, tu estudio para que esté yo acá. Yo vengo en fan. La semana pasada le contaba a una amiga que iba a venir y ella así como de, wow, me la saludas. Qué padre. Sí, muy contenta, gracias. Qué emoción, Mar. Pues en realidad ya sabes cómo empieza esto. Me gusta que platicaba un poco contigo de por qué hago que cuenten la historia de vida a las personas que vienen. Y eso es porque muchas veces no sabemos cómo aceptar a nuestros cuerpos. O sea, sí es la pregunta más repetida en mi Instagram, ¿no? O sea, como, ¿cómo acepto mi cuerpo? Yo digo, bueno, es que no es una respuesta de paso 1, paso 2, paso 3. Y más bien lo que me gusta es, pues justo enseñar historias de gente que ya está más avanzada en el proceso, digamos, y que escuches cómo lo hizo y a lo mejor encaja con tu contexto y entonces puedes tomar ideas de lo que hizo cada una, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de dónde vienes, platícanos un poquito de cuál ha sido tu proceso de aceptación corporal. Pues bueno, soy Marbella Figueroa, tengo 31 años, nací en Ciudad de México, pero soy de la Costa Chica de Guerrero y siempre hago esta diferenciación porque a pesar de que nací aquí en la Ciudad de México, toda mi familia, mis papás, ambos, son de la Costa Chica de Guerrero y toda mi familia es de la Costa Chica de Guerrero. Y aunque amo la ciudad, me fascina el monstruo caótico y terrible que puede ser la ciudad, como que mi corazón, así, mi espíritu siente como sus raíces en la Costa Chica, ¿no? Mi vida ha estado dividida siempre entre la Costa Chica y la Ciudad de México porque pues toda mi familia está allá, entonces viajo constantemente a la Costa Chica y yo soy de la Costa Chica, ¿no? O sea, como que mi corazón está ahí y siempre que necesito respuestas y tal, pues están en la Costa Chica la mayoría. Y esto es súper importante para mí porque vengo de una familia afromexicana, una familia negra, afrodescendiente, y por tal me asumo como una mujer negra, afromexicana, además de una mujer gorda. Y esto es sumamente importante para mi proceso porque, bueno, ustedes no lo saben, pero bueno, voy a compartir un poco. Yo no me asumo como feminista, sin embargo tengo una lucha antipatriarcal y dirán, ajá, ¿y eso qué tiene que ver con la gordura? Y es porque para mí
la primera opresión que yo viví, que yo encarné, fue el ser una persona negra y gorda y después mujer, ¿no? O sea, para mí las opresiones se han como manifestado así en mi experiencia de vida. Entonces, desde ahí desde donde trabajo, desde donde hago el trabajo que hago, toda la producción artística, incluso el maquillaje, el collage y todo lo que hago, lo hago desde ahí, ¿no? Y bueno, ya me adelanté un poco, pero soy creadora plástica, audiovisual, soy maquillista, soy artista, modelo y me encanta definirme, o más bien no definirme como una sola cosa, sino con todo lo que me gusta hacer y que hago y que le pongo todo mi corazón y pasión. Eso es todo lo que soy y lo que hago. También me asumo como un ser impermanente, es decir, como en constante cambio y movimiento y tratando, porque no siempre lo logro, de no apegarme como a las situaciones, a las cosas, a las emociones, a las personas. Es muy difícil, o sea, más no lo logro que sí lo logro, pero lo intento. Y para mí el camino de aceptación corporal ha estado definido por esto que comparto, ¿no? El ser una mujer gorda, pero ser una mujer negra también, ¿no? Eso ha sido fundamental en mi experiencia y es algo que no puedo separar. Ya tengo 800 preguntas más. Bueno, ahora sí que como en las conferencias de la universidad, la primera no es preguntas, comentarios. Que me gusta mucho esto que dices de como estas, a mí me gusta explicar como el tema de opresión y privilegios en mis conferencias de una forma que ya no se usa, que ya no es la más correcta, que es como este tema de como la sumatoria, como no se usa ya eso, no es lo más correcto, es mejor como tú lo dijiste en esa vez que nos conocimos, como dijiste entretejido, no, dijiste... Como entramado. Entramado de identidades y de opresiones y tal, ¿no? Pero cuando lo explico como estas diferentes líneas identitarias que tenemos todas las personas, que es, por ejemplo, yo soy mujer, soy hermana, soy hija, soy blanca, soy gorda, soy de un estatus socioeconómico alto, estudié en la universidad, ¿no? O sea, como todas estas líneas diferentes. Y justo en este tema que dices del feminismo y así, escuchaba yo alguna vez a Magda Piñeiro decir como, es que me ha impactado de pronto más el ser gorda que el ser mujer en esta sociedad. Y no sé si podríamos ponerlo tal cual en este es peor y este es mejor, porque eso es justo de lo que nos queremos alejar, pero sí, en definitiva, pues por lo menos en la experiencia de vida, lo gorda, al menos para mí y por lo que escucho para ti, llegó antes, ¿no? O sea, el impacto de ser gorda llegó desde muy pequeña y me impactó demasiadas cosas en mi vida, muchas más que el ser mujer. Totalmente. ¿No? Como que yo me veo en par a mi hermano y digo, pues muchas cosas son más, o sea, fuimos en las mismas escuelas, tuvimos más o menos las mismas libertades, pero como gorda sí hubo como esta segregación súper importante. Y me encantaría que nos platicaras de eso. Y también hay otra cosa que me parece muy interesante que espero que no sea incorrecta esta pregunta, porque más bien quiero que tú corrijas a la gente con algo que te voy a preguntar ahorita, que es como... alguien me estaba diciendo recientemente, porque no eres la primera mujer negra que entrevisto para No Necesitas Adelgazar, y que me decían, pero es que ellas no son de México. Y entonces yo decía, qué duro, que no sé si lo haces por compartirnos que eres de Costa Chica, o de la Costa Chica, o si lo haces como porque siempre te preguntan, ¿y de dónde eres? Y es como, güey, soy de aquí. No sé si nos podrías como compartir un poco de por qué, o sea, como que por qué nuestra cabeza va a esto. O sea, sé que no es el tema central del podcast, pero me parece muy importante. No, pero tiene todo que ver. Ok. Y sí, totalmente. Mira, es un poco porque yo me siento de la Costa Chica y me gusta reivindicar el territorio de donde soy, de donde es mi familia, de donde vengo, de donde están mis raíces. Porque es de ahí de donde he aprendido a moverme en el mundo, ¿no? A conectarme con otras personas, con otros seres vivos, con el contexto, vaya, ¿no? Lo aprendí de ahí, de mi familia, de la costa. Pero también lo hago justo por esto que mencionas. O sea, yo creo que del 90, más bien del 100% de las veces que interactúo con una persona nueva, el 95% una de sus primeras preguntas es ¿y de dónde eres?
¿no? Y cuando yo digo de aquí, de la Ciudad de México, no, pero ¿de dónde eres? ¿No? Bueno, de la Costa Chica. Sí, pero ¿de dónde eres? Y yo decía, pues de la Costa Chica. ¿Pero dónde son tus papás? De la Costa Chica. ¿Y tus abuelos? De la Costa Chica. O sea, como que intentan buscar como... Rastrear de dónde... Exactamente. ¿Por qué llegaste aquí y tú no eres de aquí? Exactamente, ¿no? Como rastrear mi existencia y saber por qué mi tono de piel es como es. Y bueno, yo tengo el cabello liso, ¿no? Pero mucha gente en mi familia tiene el cabello, en la costa le decimos puchunco, que es un cabello sumamente rizado, muy, muy rizado, afro, ¿no? Entonces, digamos que tener el cabello liso a mí me hace todavía como, pues, camuflarme un poco, que no tanto, porque la gente siempre me pregunta de dónde soy. Entonces, como un poco adelantándome a eso, siempre digo, yo soy de la Costa Chica, soy de un pueblo afromexicano, y lo nombro así también para, no solo para reivindicar, sino para visibilizar que existimos las personas afromexicanas, ¿no? Las personas afrodescendientes que nacimos en México. Y por supuesto que hay personas afromexicanas que no nacieron en México, nacieron en otros países, pero decidieron que México sea su país de residencia y se convierten en personas afromexicanas, pero habemos personas afromexicanas nacidas aquí en México y eso es importante también, pues, mencionarlo. Claro, fíjate que ahorita que decías como rastreo, pienso en este tema que siempre en las primeras consultas de mi consultorio sale como dentro del narrar su historia personal, mis consultantes siempre intentan darme diferentes puntos con el que ellas explican por qué son gordas, ¿no? Y como que muchas veces yo les digo, ¿por qué sientes que tienes que encontrar dónde saliste mal? Y entonces siento que eso es lo que la gente está haciendo, ¿no? Como encontrar cuál fue el pariente que llegó. Exacto. Y entonces de dónde, o sea, ¿por qué tendría que existir esta persona negra en México si no pertenece aquí? ¿Por qué tendría que existir esta persona gorda en esta familia si no pertenece? O sea, y además la palabra clave es dónde salió mal, ¿no? Dónde algo estuvo chueco. Total, y, o sea, acabas de decir algo que me mueve muchísimo porque es bien complicado, o sea, como que, pues de por sí la experiencia humana es una experiencia complicada, ¿no? En todas como sus posibilidades y vertientes, pero ahorita que decías como de dónde salió algo mal, por ejemplo, mi familia en la costa, sobre todo las mujeres, tienen, o la mayoría, tienden a tener un cuerpo como este estereotipado de las mujeres negras. Un cuerpo muy voluptuoso, de muchas caderas, mucho busto y cintura muy pequeña, ¿no? Y entonces como que yo rompo justo con eso también, ¿no? O sea, porque soy gorda, ¿no? O sea, tengo, digamos, como esas mismas características, pero engordo, ¿no? O sea, como que una cintura pequeña y cadera y no sé qué, pero engordo. Entonces, como que también en mi familia siempre fue como, un momento, o sea, ¿dónde está la falla? ¿Por qué tú no eres como tus primas o como tus tías que tienen una cinturita así y unas piernas, no sé qué? Entonces, como que ha sido difícil para mí y como retomando esta parte de la aceptación corporal, como moverme en todos estos ámbitos, ¿no? Como una mujer gorda siendo una mujer negra y como una mujer negra siendo una mujer gorda también, ¿no? Porque claro, de todos lados he sentido que viene como el bombardeo de cuestionamientos y de preguntas de por qué eres así, ¿no? ¿Por qué eres negra? ¿Y por qué eres gorda? ¿Y por qué si eres negra no eres como las demás negras? No sé, es como bien complicado. Sí, por supuesto, como un poquito un no cabes en ningún lado, ¿no? Total. Y también algo que me acuerdo que estuvimos en una conversación donde, esta pinche frase de no veo el color, ¿no? Y como que sí, no es importante y que decían como, no sé cómo te lo dijeron, pero algo así como de no es importante que seas una mujer gorda y negra y que tú como que reivindicaste de que sí es muy diferente. Y creo que hay esta percepción, y esto yo lo he visto a nivel internacional, incluso yo, para bien o para mal, veo muchas cosas de Estados Unidos porque es donde hay mucho desarrollo de estos temas, y se habla mucho de eso, de es que en las comunidades negras no hay gordofobia, ¿no? Y ¿por qué creemos eso? O sea, ¿por qué creemos que una persona negra y gorda, no, ella nada más sufre por ser negra, pero por ser gorda no? Y eso tampoco es verdad. No, para nada, no es verdad, para nada. O sea, es cierto que
los cuerpos de las mujeres negras o algunos cuerpos, porque tampoco es que todos los cuerpos, sí tendemos a ser cuerpos gordos, cuerpos grandes, y eso responde a nuestros contextos, a nuestras historias, a un montón de cosas. O sea, es verdad que sí, pero también es cierto que dentro de las mismas comunidades también hay estos señalamientos, al menos así ha sido en mi experiencia, ¿no? O bueno, había sido hasta hace poco tiempo que yo decidí que no quería que fuera más así mi relación con mi familia, Claro. ¿no? Y puse un límite, pero sí había sido como ese señalamiento, ¿no? Y entonces, creo que es importante darnos cuenta que cada vez, o sea, como que tenemos núcleos, ¿no? O sea, yo puedo tener mi núcleo de ser mujer gorda y entonces estar con más mujeres gordas, pero dentro de ese núcleo tener otro de mujeres negras gordas, ¿no? Y entonces, y en cada núcleo existen cosas que podemos cuestionar y que podemos cambiar. Y una de ellas es que sí, en la comunidad negra o en las comunidades negras también hay gordofobia, a pesar de que la gordofobia y el racismo están totalmente ligados, ¿no? O sea, son ¿Podrías como... platicarnos un poquito de eso? Sí, totalmente. Pues yo siempre he dicho que si tienes una postura gordofóbica o de gordodio, tienes una postura racista. O sea, si eres gordofóbico, eres racista, ¿no? Esa es mi visión. Porque el racismo y la gordofobia tienen todo que ver porque en el proceso de colonización, este proceso en el que países europeos colonizaron países de otros continentes, en específico de América, de África, al encontrarse con cuerpos diferentes, cuerpos que no respondían a lo que es un canon de belleza planteado por así los griegos y no sé quién, de delgadez, de delicadeza, de etcétera. Entonces empezaron a hacer como divisiones y a hacer polos, ¿no? Entonces era, si tú eres una persona blanca, europea, delgada, símbolo de que eres una persona inteligente, bella, sabia, adinerada. Y en cambio, si eres una persona de las otras, que esa es una diferenciación muy marcada, ¿no? Entre nosotros y los otros, las personas negras somos los otros, ¿no? Las personas gordas somos los otros. Al encontrarse con esta diferenciación de cuerpos, empieza a haber como no solo una sorpresa y una curiosidad por conocer qué pasaba en esos cuerpos, sino una especie como no encuentro la palabra, pero como se produce asco, Como ¿no? morbo. Exacto, como morbo y asco hacia esos cuerpos, en el que existe el caso de una mujer que se llama Sarah Baartman, que fue utilizada justo para la observación de quien quisiera, ¿no? Era casi un personaje de circo, una mujer negra, gorda, a la que medían la dimensión de sus caderas, la dimensión de sus labios, por ejemplo, de sus labios vaginales, de sus piernas, de sus caderas, de todo, con la intención de entender por qué su cuerpo era así, ¿no? Y este proceso de colonización trajo como estas dicotomías de lo blanco, lo negro, y de lo humano y lo no humano, o lo animal o lo salvaje. Y entonces los cuerpos negros, los cuerpos gordos, los cuerpos con alguna discapacidad, entramos de este lado en el que estamos más cercanos a lo animal que a lo humano. Entonces por eso la relación entre el racismo y la gordofobia es totalmente inseparable, ¿no? O sea, no puede haber racismo sin que haya gordofobia y no puede haber gordofobia sin que haya racismo. Claro, y me encanta esto que dices justo, si se regresan a ver el episodio de esta temporada en el que hablamos de trajes de gordes, hablamos, de repente aventamos la palabra de, como Sarah Baartman, ¿no? Algo mencionamos de, pues estos circos para humanes y tal, ¿no? Y algo que me parece como súper importante, que una vez que yo aprendí esta historia, es entender que la justificación era científica, entre comillas, ¿no? Con la antropometría y todas estas cosas como, pues era ciencia, ¿no? Sí, pero fíjate que es bien complicado porque, yo llevo diciendo que es bien complicado así todo el podcast, pero es que todo es muy complicado. Sí, porque también lo que nos han vendido como ciencia viene desde una mirada eurocéntrica, blanqueada y racista. Por supuesto. O sea,
y una vez escuché algo, no puedo recordar en dónde lo escuché, pero una vez escuché que incluso la ciencia, aunque nos la han vendido y se les nombra como ciencias exactas o así, responden a la subjetividad de alguien que decidió estudiar eso. Y entonces, si no podemos dar por sentado que incluso las cosas que son ciencia son reales, ¿no? O sea, hasta hace poco, no sé, la homosexualidad era Ujú. considerada una enfermedad, ¿no? Un padecimiento, algo que se podía curar y que se tenía que curar Sí, y además, había ¿no? guías de cómo hacerlo y tal. O sea, Exacto. justo yo explico eso, o sea, explico el tema de, pues, todas estas pseudociencias o ciencias en su momento que decían la esclavitud es súper chida y las personas negras la necesitan y todas estas cosas. Y también las mujeres se hacen infértiles y estudian porque sus nutrientes del útero se van se van al cerebro y se les marchita el útero, ¿no? O sea, todas estas cosas que yo hoy veo con la gordura y digo, pues es que ahí está nuestro pasado, ¿no? Total. Y ese pasado además se hace presente también en que hay pocas investigaciones sobre los cuerpos de mujeres, que no hay cuerpos gordos en los estudios de los cadáveres, por ejemplo, porque tiene que ser un cuerpo sano y entonces si Claro. tiene un IMC más alto de tal, ya no pueden estudiarlo. Y entonces si no se estudia, pues cómo se atiende, Total. ¿no? Que es lo mismo que pasa, o sea, yo sé que hoy en día todavía en la medicina hay mediciones que son diferentes dependiendo del color de tu piel, que yo digo... Hermana, ya nos dijo aquí la doctora Mónica Moreno lo parecidos que somos, o sea, como Sí, que... total. Y es eso, o sea, como que también es importante como aprender a cuestionar esto que nos han vendido como ciencia, porque mucho de lo que se ha construido desde las ciencias, por ejemplo la ginecología, utilizaba métodos Ujú. prácticamente de tortura con Con mujeres cuerpos gordos, sí, negras, exacto, con cuerpos negros. sin anestesia, en las que les hacían cortes, en las que utilizaban herramientas, Casi toda la o medicina sea, está, o mucho de la medicina está construido así, en cuerpos negros, exacto. en violencia y en tortura y en... Y esto tiene que ver precisamente con este racismo estructural, ¿no? El pensar lo que decía yo, que estamos más cerca de la animalidad y es como una visión también no solo capacitista, sino también especista, ¿no? Pensar que estamos más cerca de la animalidad y que por eso nuestro sufrimiento no importa o que no vamos a sufrir, porque también esas eran algunos de los argumentos, ¿no? Como que las mujeres negras, al pasar por un proceso de esclavización tan fuerte, al parir tantos hijos, al parir hijos y trabajar al mismo tiempo, pues resisten mucho. No creo que les pase nada si le corto tantito por ahí con un bisturí, ¿no? Entonces, como que cuestionar todo esto también es importante y da cuenta de cómo el racismo se cuela por todas partes, ¿no? Y cómo también los cuerpos estamos categorizados de cierta manera en la que unos valen más que otros, ¿no? Aunque parezca que esto es imposible en pleno 2023, sigue siendo así. Claro. Y me quiero regresar un poco al, bueno, hablábamos de tu experiencia de vida y decías, se ha cruzado o se cruzó primero en mi vida el tema de gordura y de ser una mujer negra, o ser una persona negra, no mujer, ¿no? Y ya después llegó todo el tema del género. Y quiero que nos platiques un poquito cómo lo vivías, además de esta cosa de en tu familia decir, porque ella es gorda diferente, porque ella es curvilínea, pero demasiado, demasiado gorda, ¿no? Estas cosas como, ¿en qué más vivías estas cosas? Pues mira, yo recuerdo, o sea, lo que platicábamos justo al principio es que mi identidad siempre ha sido cuestionada, ¿no? O sea, Ujú. siempre me han preguntado de dónde soy. Incluso algo que me pasa, y antes me pasaba muy seguido, o más seguido, porque salía más y ahora pues ya soy mayor, ya no salgo tanto, pero antes cuando salía mucho de fiesta, me pasaba que se acercaban personas como a ligarme y me decían, ¿de dónde eres? Y así como que traían una expectativa, así que yo les dijera de no sé dónde, y cuando les decía de México era como, Qué y aburrido. sí, se iban, y yo así de, ¿por? Entonces eso me pasaba con frecuencia, pero regresándome un poco, siempre ha sido cuestionada mi identidad, ¿no? O sea, ¿de dónde soy? Y siempre ha sido cuestionado también mi cuerpo, el por qué soy gorda, o sea, como que y esto ha venido tristemente desde mi familia Claro. también, ¿no? O sea, desde mi familia el ser negra no, porque mi familia es negra, ¿no? Sería Ujú. como un poco absurdo Claro, así que me claro. dijeran ¿De como, dónde eres? ¿de dónde eres? ¿No? O sea, en eso no ha habido problema, al contrario. En mi casa mi mamá siempre ha reivindicado que somos personas negras y ella es la más orgullosa de ser de un pueblo negro y ser una mujer afrodescendiente y tal. Y toda mi familia, ¿no? O sea, como que por esa parte no ha habido como problema. En cambio, con la parte del cuerpo,
mi familia sí fue el primer núcleo que me señaló que mi cuerpo era distinto y que estaba mal, ¿no? O sea, no solo que era distinto, porque me parece que es bueno marcar las diferencias, ¿no? Y saber que somos diferentes, pero no solo me hacían como saber que era diferente, sino que estaba mal ser diferente y ser gorda. Y me acuerdo que cuando era pequeña a mi mamá le preocupaba muchísimo porque ella sentía justo como pensando de esta forma sumatoria, ¿no? Decía como ya es negra y ahora es gorda, no, pues Claro. ya, no, o sea, no va a tener vida, ¿no? O sea, ya, o sea, está fregada, ya, ya. Entonces como que ha sido como un poco complicado salir como del núcleo familiar o como de esa dinámica del núcleo familiar en el que se me señalaba por ser gorda y enfrentarme afuera al núcleo de la sociedad o de mis pequeños núcleos de amistad o de escuela o lo que sea, de no solo ser gorda, sino también ser negra, ¿no? Entonces como que por un tiempo sí sentía yo que cargaba como una mochila súper pesada con todo eso, pero la verdad es que eso ha cambiado bastante y no ha sido tanto por los demás, tengo que decirlo, o sea, como que sí han contribuido, pero es porque yo he aprendido a poner límites y a reivindicar eso, o sea, como que en algún momento decidí que quería reivindicar ser negra, ¿no? Entonces empecé a nombrarme como una mujer negra y a partir de ahí como que todo se movió. Y después, porque no fue a la par, empecé a decidir que quería reivindicar ser gorda y que quería no solamente aceptar mi cuerpo, porque mentiría si digo que todos los días acepto mi cuerpo y estoy conforme, sino a tratarlo con dignidad, ¿no? Y esto significa que aunque no me guste a veces mi cuerpo, lo respeto y lo cuido y lo valoro, ¿no? O sea, aunque yo me vea al espejo y diga, estás muy gorda o qué fea porque estás gorda, porque a veces pienso eso, trato de parar esos pensamientos y de decir, mereces un trato digno y la primera que se lo tiene que dar eres tú. Y en cuanto empecé a hacer como ese cambio, como que todo a mi alrededor cambió y no porque dejaran de suceder cosas que me lastimaran o que me regresaran a esos momentos, sino porque cambió mi forma en la que me acerco a esas cosas, ¿no? O Claro. sea, sí. Sí, es algo que hablo mucho con mis consultantes, como el enojo hacia una versus el enojo al entorno. Ahorita hablábamos de, ¿no? Una marca que dejó de tener tallas grandes, que las tuvo por mucho tiempo y que era un lugar seguro. Y, o sea, esto no lo hablamos, pero para mí fue una experiencia de, ay, un recordatorio como de lo incorrecta que era cuando el que esa marca tuviera tallas grandes había sido como un momentito. Tú dijiste la palabra oasis, ¿no? Cuando estábamos hablando de eso. Entonces, supongo que te refieres a eso, como, pues no es que deja de pasar, solo Exacto. entiendo que no soy yo el problema. Exactamente, y voy a contarte una experiencia. Hace poco iba en el metro hacia el centro de la ciudad, iba con mi pareja y había dos asientos vacíos, pero separados. Entonces yo me senté en uno, él se sentó en otro, pero íbamos separados, y junto a mí estaba un señor mayor que estaba ocupando como lugar y medio, a pesar de ser era un señor, o sea, como pequeño, ¿no? Así petita, así como un señor delgado y chaparrito y así, pero iba ocupando como un poco más del espacio que le correspondía, por decirlo de alguna manera. Y entonces llego, yo me siento y pues obviamente como que toco, pues lo toco, lo empujo, o sea, no con saña, sino pues porque me senté, ¿no? Y entonces me voltea y me dice, pinche gorda, no cabes, pinche gorda. Y entonces, en otro momento, la Marbella de otro momento, lo que hubiera hecho era ponerse a llorar en silencio, no decirle nada, tragarme literalmente el coraje y incluso darle la razón y decirle, pues es que sí, estoy gorda y merezco que este señor me diga que estoy gorda y que no quepo porque estoy gorda y no quepo. Pero ahora lo que hizo fue prender en mí como una mecha de furiosidad y de decir, ¿qué le pasa a este señor, no? O sea, el problema no es que me diga que estoy gorda, o sea, el problema es lo grosero que está haciendo conmigo, Claro. la hazaña que tiene conmigo y que no me dice gorda por describirme, me dice gorda para chingarme. Y yo no necesito que me diga que estoy gorda, porque yo sé que estoy gorda. Entonces lo que hice igual no estuvo muy bien de mi parte, pero es una forma distinta en la que reacciono ante lo que me sucede ahora que antes no hacía, ¿no? Y entonces
cuando se desocuparon 2 asientos enfrente y como mi novio y yo siempre queremos estar así juntos como muéganos, nos pasamos al frente y cuando me paré me le puse enfrente y le dije, pinche viejo estúpido, en su vida me vuelva a decir así. Obviamente no me va a volver a decir así porque no nos vamos a ver. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, o sea, como que ese pequeño acto, o sea, que puede parecer incluso muy grosero de mi parte, muy confrontativo, para mí era imposible hacerlo porque yo aceptaba que me dijeran absolutamente todo lo que quisieran, que me trataran como quisieran. Tuve relaciones sexoafectivas también muy destructivas por creer que merecía menos de lo que me estaban dando, que de por sí ya eran migajas, ¿no? Entonces, como cambiar esta perspectiva y decir, no, o sea, no tengo por qué soportar que este señor me esté diciendo pinche gorda, no cabes, de esta manera tan grosera, o sea, no tengo por qué soportar que me trate así. Para mí, parármele enfrente y decirle, viejo estúpido, no me vuelva a decir así, fue como un acto sumamente liberador. Sí, que creo que justo platiqué en el episodio que grabé con Beltrán, platiqué que alguien básicamente me mandó como, ¿por qué no bajas de peso y dejas de quejarte? O sea, hay más contexto en el comentario, pero haz de cuenta que me mandaron eso y yo le contesté, ¿por qué no te vas al carajo, no? Y entonces Beltrán y yo nos reíamos y yo decía, a ver, yo no contesto así siempre y así, ¿no? Pero ¿por qué se nos pide una respuesta toda amable y de que, disculpa, mira, estás escribiendo en mi Instagram? Y yo, o sea, perdón, pero no. Y además, justo como tú dices, o sea, ¿cuántas veces hemos recibido de forma directa, es decir, como este señor directamente así, o indirecta, escuchar en una conversación de alguien decir, es que me tuve que dar a la pinche gorda, o es que ya está bien gordo, no sé quién, por eso lo va a dejar su esposa? O sea, hemos escuchado todas estas violencias todo el tiempo y no podemos decir nada y tenemos que ser buenas y tenemos que responder bonito y no sé qué. Entonces, ya también como que es en el tema de no son formas, como que también para acá ya cansó. Pues. Sí, total. Y al menos en mi caso, esa ha sido como la forma en la que he cambiado la manera en la que me aproximo a las situaciones. Te digo, o sea, como hace algunos años yo me hubiera puesto a llorar y ya, ¿no? Y no digo esto porque llorar esté mal, sino porque en ese momento llorar era mi refugio para no accionar frente a lo que me estaba sucediendo. Y ahora haber hecho eso, digo, yo, o sea, yo me sentía así la más revolucionaria del mundo diciéndole eso a ese señor. Y ahora me siento con la seguridad de, no solo de respetar mi cuerpo, sino de exigir el respeto que mi cuerpo merece y el trato digno que mi cuerpo, que no solo mi cuerpo, toda yo, ¿no? En cuerpo, mente, espíritu, merezco. Y ese es el cambio que he logrado hacer con el paso del tiempo y que tampoco es un estado permanente, ¿no? O sea, no es como que todo el tiempo esté yo dispuesta como a enfrentarme a este tipo de cosas, ¿no? Pero por lo menos ahora lo hago o lo intento y antes no me pasaba ni por aquí porque sentía que era lo que merecía porque pues gorda y ser gorda está mal y claro, entonces y hay castíguenla. situaciones además en las que, o sea, pienso ahorita y como que ibas con tu novio, a lo mejor también eso te dio la seguridad para decir algo versus ir sola, ¿no? O sea, hay muchas situaciones y estructuras de poder que no nos permiten decir las cosas cuando las necesitamos. Y ahorita empezaste a decir como, o sea, este proceso en el que empezaste a reivindicar todas estas identidades y como que me pregunto, o sea, ¿eso quiere decir que antes sí hacías dietas, estabas intentando modificar tu cuerpo? Total, total. No solo hacía dietas, o sea, voy a hablar siempre como en par de ser una mujer negra y ser una mujer gorda. O sea, como que durante mucho tiempo intenté modificar mi cuerpo de muchas formas, ya sea con cremas aclaradoras. Okay. E hice infinidad de dietas, muchísimas dietas. O sea, me acuerdo que la primera vez que visité una nutriólogo, fue como a los 8 años. Y de ahí hasta hace 2, ahora tengo 31, es decir, hasta hace, o sea, cuando tenía 28 o 29, una cosa así, yo hice dietas toda mi vida, 20 años haciendo dietas y de todo tipo, y dietas que ahora pienso y digo, estaba yo bien chavita, o sea, estaba yo en pleno desarrollo y me restringía, no comía, a veces no comía frutas, a veces no comía carne, a veces no comía carbohidratos, o sea, pan o cosas así, y estaba en dieta, tomé laxantes, o sea, me envolvía yo en fajas y luego en plástico para ir a hacer ejercicio y sudar más. Me compraba ropa
más pequeña para inspirarte. forzarme a bajar de peso. O sea, sí pasé una etapa en la que yo sí o sí quería modificar mi cuerpo. Y te digo, no solo por el peso, ¿no? También por el tono de mi piel. O sea, me acuerdo que mi mamá y yo nos encanta ir al centro de compras, así nos bajábamos en Metro Allende y nos íbamos hasta la Lagunilla o Tepito así caminando, comprando cosas y así. Y me acuerdo que antes, ahora ya no he visto tanto, pero antes vendían crema de concha nácar, así como en cada esquina, que estaba ahí toda expuesta y la servían así en un bote. Muy limpia, seguro Sí, estaba así. exacto. Y entonces yo siempre que veía me compraba una porque todas las noches y todas las mañanas me ponía yo así una plasta enorme de concha nácar con la esperanza de que se me aclarara la piel. Entonces hice eso, compré otras cremas que terminaron quemando mi piel. O sea, como que siempre intenté ser de otra forma a la que yo era, ¿no? Siempre intenté ser o más delgada o tener piel más blanca y eso me afectó muchísimo, me afectó muchísimo. Por un lado, no solamente a nivel físico, porque pues las dietas, o sea, me acuerdo que una vez me desmayé en el metro, ¿no? O sea, iba con mi mamá y me desmayé porque me dio una baja de azúcar así tremenda porque me acuerdo que esa dieta era solo como de comer lechuga y mango, una cosa así, y té, ¿no? Entonces me desmayé en el metro, otras ocasiones pues se me hicieron úlceras también, gastritis, colitis, o sea, como que desarrollé un montón de cosas, pero emocionalmente también fue súper duro y que eso ha sido lo más duro para mí, ¿no? O sea, como que las repercusiones físicas y de salud, o sea, como que digo, chale, pues sí está mal plan, pero emocionalmente yo, o sea, Fue la peor parte. estaba destruida total, ¿no? Y no es algo que haya sanado por completo, pero voy en el camino hacia sanarlo. No sé si algún día sane por completo, pero por lo menos ahora que me acerco a estas situaciones de forma distinta y veo en retrospectiva todas las dietas que hice, todo el plástico que utilicé para envolverme, toda la concha nácar que compré, digo, o sea, era una locura, ¿no? O sea, y además apoyado por otras personas, ¿no? Claro. O sea, además apoyado el tono de piel o sea, en mi casa no era tema, ¿no? A mi mamá hasta me decía, ¿para qué te compras eso? O sea, ni al caso. Pero, por ejemplo, las fajas me las compraba mi mamá, ¿no? O sea, como que muchos de estos procesos incentivados también como por otras personas y emocionalmente sí estaba yo muy destruida. Oh, chale, sí. Me lo imagino porque al final por eso es que llegan a mi consultorio la mayoría de las personas, ¿no? Como, pues el impacto que tiene eso en la forma en la que nos vemos y nos experimentamos en el mundo es muy cañón y sobre todo, como dices, me pareció muy cañón ahorita que platicabas como del daño que le hicieron las cremas a tu piel, ¿no? Y creo que eso es algo común, que escuchemos como, por ejemplo, ¿no? Como esta cosa tan, voy a decirlo súper entre comillas, ¿no? Como tan exótica, de ir a ver mujeres en Tailandia que se ponen collares y alargan sus cuellos, y que, ¿no? Y que cómo se dañan y entonces... Y pienso como todas estas dietas que son por salud, o sea, ahorita que lo pusiste como junto, y cómo se nos hace tan normal como, ay, Mar, pero pues acepta tu piel, no manches, ve cómo te estás lastimando. Pero las dietas, pues tú misma lo estás diciendo, ¿no? O sea, tu mamá te llevaba, tu mamá te las pagaba, o sea, yo siempre digo eso, ¿no? Como, sí, puede ser que una niña de 8 años, por ejemplo, que tú eras en tu primera dieta, pues sí llegara de la escuela y dijera, mamá, que ya no quiero ser gorda, ¿no? El tema es que cuando dicen, ella empezó las dietas porque ella quería, es como, sí, pero alguien lo pagó. Total. O sea, igual puede llegar una niña de 8 años y decirte, me quiero tatuar a la princesa de Frozen en la cara. Y, o sea, hay un adulto que tiene que ir y firmar como, sí, estoy de acuerdo y llevarla. Total. Y entonces se me hace muy cañón como poner estas dos cosas y decir, pues es lo mismo, ¿no? Y ¿sabes qué? Hace poco, bueno, ni tampoco, estuve como en otro espacio hablando también de gordofobia, gordoodio, etcétera. Y yo decía que, o sea, yo menciono a mi mamá en este proceso porque así es como fue, ¿no? O sea, no puedo inventarme otra cosa. Pues mi mamá era la que me decía, estás muy gorda y no te van a querer. O sea, es cierto. Pero la verdad es que también después de un proceso importante de terapia y de un montón de cosas, también como que logro
empatizar con mi mamá Claro. y saber por qué lo hacía, porque ella es una mujer gorda. Ella es una mujer gorda que fue rechazada por ser gorda. Entonces, dentro de mí he generado como una especie de, no sé, como de comprensión extraña en la que sé que cuando ella me decía es que lo hago porque te quiero y mucha gente no entiende eso, o sea, como que dice, si te quiere, ¿cómo te va a decir que eres gorda? ¿Cómo te va a hacer eso? Pero yo como que lo puedo entender y sé que realmente lo hacía porque me quiere, porque no quería que yo pasara lo mismo que pasó ella como mujer gorda. Entonces, pues la menciono porque así fue, pero tampoco con el afán de culparla, porque también entiendo del contexto en el que creció ella, ¿no? Ella llegó a Ciudad de México a los 13 años a limpiar casas de rodillas, ¿no? Entonces, su desarrollo fue distinto, su forma de relacionarse, o sea, no tiene nada que ver con la vida que yo tengo ahora, ¿no? Y mencionarla en mi proceso me es importante para reconocer cómo sucedió, pero no para demonizarla y para decir Claro. como por su culpa o tal, sino también para entender que si ella me lo decía, no fue la mejor forma, no la justifico, incluso no lo acepto, pero realmente lo hacía porque no quería que justo yo viviera en una sociedad en la que ser gorda y ser negra me pesara tanto, ¿no? Entonces... Y porque además supongo, bueno, para empezar, mi mamá ahora recientemente me dijo el otro día como pensábamos que te íbamos a meter una dieta y se iba a resolver, ¿no? O sea, como que esa primera dieta iba a funcionar, ibas a adelgazar, yo entré a los 12, ¿no? A los 13 ya ibas a estar delgada y de los 13 a los 80 te ibas a quedar delgada y fin, se acabó, ¿no? Pero pienso también ahora como escuchando esta historia de una mamá además tan orgullosa de ser una mujer negra, tan orgullosa de esa parte de su identidad, que también dijera, bueno, eso no se puede quitar y, o sea, como siento que ella ya vivía su negritud como hoy tú y yo vivimos la gordura. Claro. Entendiendo como es algo que no, o sea, primero no es mi culpa, segundo no se puede cambiar, tercero, pues todo lo que experimentamos tiene que ver con la sociedad y entonces trabajamos en fortalecer nuestras identidades y cambiar la sociedad, que me imagino que es lo que tu mamá ya vivía con su tema, con el tema de la negritud, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Para ella eso nunca fue un problema, pero el ser una mujer gorda, sí, ¿no? Uh-huh. Porque ella me contaba sus experiencias, como que tuvo novios que le decían que era muy bonita, pero que si bajara de peso, pues sería Claro. más bonita, ¿no? Entonces, y como eso, o sea, eso es lo menor, ¿no? O sea, como eso, cosas muy fuertes y pues para ella también ha sido difícil, como ahora ya como que hemos logrado entablar un diálogo en el que ella entiende cuál es mi postura, mi experiencia, y hace mucho tiempo que no me dice como, estás gorda, ¿no? O deberías bajar de peso o tal. No sé si lo siga pensando o no, probablemente, pero no me lo dice y para mí eso es suficiente. Es suficiente, ¿no? Que ella se haga lío con sus pensamientos, pero mientras no me lo haga saber, para mí eso está bien. Pero antes, pues al ella estar también inmersa en eso, ¿no? Al ser una mujer gorda y seguir viviendo una opresión como mujer gorda, pues yo siento que desde el amor más genuino de madre no quería que me pasara lo mismo, ¿no? Entonces, pues es como difícil y ahora la relación, o sea, es que es como que siento que es como un engrane, o sea, que mueves uno y mueve otro y ese otro mueve otro, porque al cambiar justo la relación con mi cuerpo y cómo trato mi cuerpo, cómo me relaciono con mi cuerpo, la relación con mi mamá también cambió, ¿no? Uh-huh. Y también cambió la relación, no sé, con mi entorno más cercano, Coincido mis amigues. Entonces, como que no sé qué fue primero realmente, o sea, como que no logro detectarlo, pero, o sea, una cosa mueve a la otra, sin duda. Justo eso es algo que platicaba, no sé si lo platiqué en el episodio o lo platicamos después, pero platicaba con la doctora Mónica Moreno, bueno, o con Mónica. Platicábamos, pues su episodio fue todo el tema de opresión internalizada y tal, ¿no? Y platicábamos como cuál es el momento en el que una persona que ha vivido opresión internalizada, como que algo pasa que hace un switch, como que sale primero, o sea, como que lo platicábamos un poco y yo le decía que, o sea, o ella me decía más bien como, pues ahí en No Necesitas Adelgazar tienes un chorro de entrevistas donde podrías ver como dónde está el switch. Creo que hasta para mí personalmente es difícil de identificarlo, pero no sé si tú tienes como algún momento donde algo pasó que
te ayudó a empezar a, digamos, a girar esos engranes? Pues, mira, en la parte de la negritud lo tengo súper claro. Ok. Y es que es sumamente contradictorio, hasta absurdo, porque cuando era chiquita me cuestionaban, ¿no? O sea, bueno, hasta ahora, pero me refiero a cuando era chiquita, hasta antes de reivindicar esto, ¿no? Era como, ¿de dónde eres? Y yo así como, no, pues de la costa, bla, 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 ¿no? No, es que tú no eres de aquí. Y en un momento, cuando estaba en la universidad, que empecé como a hacer más investigación formal, por decirlo de algún, bueno, no sin comillas, sí, investigación formal. Formalísima. Yo formal. No, sí, investigación. En la universidad decidí que mi tema iba a ser la afromexicanidad y entonces empecé a nombrarme como una mujer negra. Y un montón de personas así brincaron, así como, pero tú no eres negra, o sea, tú solo estás prieta o muy morena, pero negra no eres, ¿no? Y entonces me daba un coraje porque yo decía, o sea, vengo de toda una vida que me cuestionen de dónde soy, que me digan, no, tú no juegas por negra o eres fea porque eres negra. Y ahora que yo decido nombrarme como una mujer negra, ahora resulta que no soy negra, Sí, ¿no? como que Entonces, qué tendría que cumplir yo para exacto, poder... entonces me di cuenta que al menos esta parte del ser una mujer negra estaba permitiendo que la definieran las demás personas, ¿no? O sea, que cuando alguien quería decirme que era negra, entonces yo decía, ah, sí, soy negra. Y si alguien decía, no, es que tú no eres negra, entonces yo no era negra, ¿no? Y me cansé de eso y dije, no más. O sea, yo me voy a asumir como una mujer negra porque soy una mujer negra, no solo por el tono de mi piel o la forma de mi cuerpo, sino por todo lo que hay detrás, de dónde Claro. viene mi familia, las costumbres, lo que comemos, cómo hablamos. O sea, yo soy una mujer negra y decidí reivindicar eso y tengo muy claro ese punto porque hasta antes de eso yo sabía que era una mujer negra, una niña negra, pero no lo aceptaba. Y cuando lo... Perdón, ya se fue. Ya sé. Eso se va a quedar, ¿eh? Cuando decidí aceptarlo, fue cuando decidí politizarlo también, ¿no? Y empezar a reivindicarlo. Entonces tengo muy claro ese punto. Pero con el cuerpo, o sea, con mi cuerpo, con la gordura, no tengo muy claro cuándo fue ese momento. Solo sé que o sea, que me siento y me relaciono muy distinto a como lo hacía hace mucho tiempo, pero no encuentro el punto en el que yo dije, ya no más, ¿no? O sea, soy una mujer gorda y merezco un trato digno y con respeto y soy hermosa además y puedo todo igual que si fuera delgada, ¿no? Entonces, la verdad es que no reconozco un punto en el que, o sea, que me haya marcado, o bueno, tal vez quizás sí, ahora que lo pienso. Tengo un amigo que tiene una marca de ropa y él siempre, así siempre me ha dicho como que eres súper guapa y deberías ser modelo y no sé qué, y él siempre me toma como su modelo y yo la más feliz. Y entonces creo que el verme, o sea, el atreverme a verme, a observarme en fotografías y en los espejos, es un punto que me ayudó, que me ayudó muchísimo, porque antes yo lo que evitaba era verme en un espejo, o sea, como que tiendo a ser muy vanidosa, así de que, ay, labialcito, no sé qué, pero si yo paso por una calle y hay una puerta de espejos, o sea, yo bloqueo mi mirada porque no quiero verme, o eso hacía antes. Y creo que justo eso, entrar en un espacio en el que mi amigo me decía, y ahora ponte esta ropa, y ahora esto, y mira las fotos cómo quedaron, y no sé qué, o sea, como que el atreverme, no solo el hecho de modelar, sino más allá, verme, aceptarme, aceptar mi imagen en el espejo y aceptar que la imagen que veía en el espejo o la que veía en las fotografías no era la misma que la que yo tenía en mi mente. Yo creo que ese ha sido el punto más importante, como cuando esas dos imágenes se han empatado, porque por mucho tiempo luché porque yo en mi mente me veía de una forma y en las fotos y en el espejo me veía de otra, entonces, o sea, yo me sentía totalmente disociada y cuando empecé a empatar esas dos imágenes fue cuando creo que hice como ese clic.
Me encanta. Y además, bueno, ya para este momento, o sea, ya todo el internet ha visto a Mar en ropa interior. Ah. Que me encanta. Esas fotos me parecen súper lindas. O sea, las últimas que sacaron son muy bellas. están lindísimas. Estuve a punto de compartirlas en mi perfil y luego dije, no pensará la gente que es raro que estoy compartiendo a mi amiga en lencería. Pero me encantaron las fotos, o sea, en particular las tuyas. Me parecen monísimas. No te lo había dicho, pero me parecen lindísimas. Muchas gracias. Y me encanta saber que eso también fue parte de tu proceso y de un proceso también de entender, pues este es mi cuerpo. Y yo puedo decir también que después de ver tantas consultas, para todas las personas llega en un punto diferente, ¿no? La aceptación corporal. Y hay gente para la cual las fotos no son útiles y el espejo no es útil y Total. está bien. Pero hay otras para las que sí, y siento como muy lindo ver eso. Y además ahora... pues no sé si algo de esto tenga que ver con tu decisión que ese es otro de los temas que quiero hablar contigo, del tema del maquillaje, que empezaste, esto no tiene tanto, porque yo, ahorita vamos a hablar de Afrochingonas, pero yo seguía Afrochingonas antes de que tú empezaras a hacer maquillaje y luego empezaste a hacer maquillaje. Entonces, platícame un poquito de eso. Sí, total. A mí me encanta el maquillaje, me fascina, me gusta muchísimo y justo es porque me da la posibilidad de verme. Eso me encanta. Y siento que maquillarme o maquillar a alguien más es un proceso sumamente íntimo. O sea, me da mucho coraje. Yo consumo mucho contenido de maquillaje, ¿no? O sea, de beauty bloggers y tal. Y me da mucho coraje cuando maquillan así como tras, o sea, rapidísimo y así, ¿no? Porque siento que maquillar a alguien, o sea, estás tocando a otra persona, estás metiéndote en su espacio, exacto, ¿no? Estás metiéndote en su espacio vital, estás tocando su rostro, estás teniendo contacto con esa persona, estás transmitiéndole energía y ella a ti. Entonces, para mí el maquillaje es como algo súper íntimo y muy hermoso. Y me gusta mucho porque me permite observarme, ¿no? O sea, a través del maquillaje eso yo he aprendido y he tomado el valor para verme en un espejo por más de 5 minutos y entonces saber cómo es mi nariz, cómo son mis labios, cómo son mis cachetes, mis ojos, mis cejas. Eso es lo que yo más rescato del maquillaje. Y a mí el maquillaje siempre me ha gustado. O sea, yo cuando era chavita, no sé, tenía 8 o 9 años, yo vivía en una vecindad en Calzada de Tlalpan. Y yo me salía así, llegando de la escuela, me salía a jugar con mis amigas y así. Tengo una amiga, que es mi amiga todavía, Andrea, que nos íbamos a su casa y mi mamá nunca se ha maquillado. O sea, como que sí ha tenido maquillaje así, pero lo más que hace es ponerse labial, alguna sombra así como pero nunca ha sido como de maquillarse así para la vida diaria. Y la mamá de mi amiga sí, entonces íbamos a su casa, agarrábamos el maquillaje de su mamá y yo me súper maquillaba y a mi mamá le enojaba muchísimo porque me decía, es que estás bien chiquita y ¿por qué te maquillas tanto? Y no sé qué, bla, bla, bla. Y a mí siempre me ha encantado el maquillaje, me parece fabuloso poder transformar tu rostro, o sea, como ponerte brillos y cosas, me parece así como la cosa más chida. Pero la verdad es que como que antes no me atrevía a estudiar maquillaje justo porque estaba metida como en estas creencias en las que yo decía, es que, o sea, como que en mi mente solo las chicas bonitas podían estudiar maquillaje y ser maquillistas y las chicas blancas y delgadas y yo no era ninguna de esas, ¿no? Ni bonita, ni delgada, ni blanca. O sea, como que para mí me gustan mucho las telenovelas. Y mira, delgada y blanca no eres, pero bonita sí eres mucho. Ay, muchas gracias. Yo consumo mucha televisión, así como nacional, y me encantan las telenovelas. Entonces, Betty la Fea obviamente la he visto como 10 veces, sin mentir. Y entonces Betty en un momento dice como, es que ese es el mundo de los bellos y yo no pertenezco a ese mundo. Y así me sentía yo con el maquillaje, ¿no? A pesar de que siempre quise estudiar maquillaje, sentía que no era un mundo al que yo pertenecía, ¿no? Por no ser blanca, ni delgada, ni bonita. Sentía que era un mundo, o sea, como lejano a mí, al que no pertenecía y al que no podía acceder. Y cuando empezó la pandemia, o sea, como que pasaron muchas cosas, o sea, como que pues hubo muchos cambios y como que tuve un golpe de realidad y dije, o sea, el mundo se está yendo al carajo y yo no me he permitido hacer un montón de cosas que he querido hacer por estar creyéndome todo lo que la gente me dice, ¿no? Que estoy fea, que estoy gorda, que no sé qué. Entonces decidí estudiar maquillaje. O sea, fue así como que me impulsó en pandemia. Dije,
tengo que estudiar maquillaje ahora o nunca. Y entonces entré a estudiar maquillaje, la carrera de maquillista profesional en una escuela así súper pro y todo. Y la verdad es que me gustó mucho, fui la más feliz, pero también fui como una piedrita en el zapato, la verdad, para la escuela y los profesores, porque yo ya venía con una mentalidad pues del trabajo con afrochingonas, ¿no? Como de mucho activismo antirracista, de mucho cuestionamiento hacia la gordofobia y tal. Y aunque amo el maquillaje y me encanta y me fascina, la verdad es que la enseñanza del maquillaje todavía es muy, muy racista, muy gordofóbico, muy clasista y sumamente capacitista, ¿no? Entonces, como que fue un proceso difícil porque estaba yo muy contenta estudiando lo que más había querido estudiar siempre, pero al mismo tiempo fue difícil enfrentarme a profesores que decían, una vez un profesor dijo como, mañana tienen que traer modelo para una práctica, pero no traigan modelos ni gordas ni chaparras, porque en esas no luce el maquillaje. Y yo así de, perdón, o sea, yo soy chaparra y soy gorda, o sea, ¿qué me estás queriendo decir, no? Y él como, no, pero yo no te dije a ti, yo así, no es necesario. Es de las modelos, o sea, no de las no maquillistas. es necesario que me digas a mí, o sea, estás invalidando mi cuerpo, mi experiencia, mi ser, mi persona, mi todo, con ese comentario, aunque no sea dirigido a mí, ¿no? Entonces, como ese me aventé así un montón de rounds en la escuela de maquillaje, pero la verdad es que me siento muy contenta de haber hecho algo que me hacía mucha ilusión y sobre todo que me nutre y que me ayuda para mi proceso de autoconocimiento, de aceptación, porque sí, para mí lo más importante del maquillaje es que puedo verme en un espejo y estoy conmigo por mucho, mucho tiempo y eso me ha ayudado a descubrir mi belleza ancestral, ¿no? Y mi belleza alejada de los parámetros de lo que se conoce como belleza, ¿no? Yo me asumo como una persona bella, como una persona guapa, como una persona hermosa, pero lejos de los parámetros de los que todos llegamos en algún punto a definir la belleza. Que justo ahorita te iba a decir que yo te dije, ¿no? No eres ni delgada ni blanca, pero sí eres bonita, ¿no? Y que pienso como, ya no nos da tiempo para ahondar todo esto porque nos falta hablar de otro tema, pero pues al final cómo están entrecruzados, ¿no? Claro, es que no creemos que somos bonitas porque no somos blancas, delgadas, heterosexuales, sin discapacidad, con dinero, o sea, todas esas cosas son lo que construyen nuestro concepto de belleza al final, ¿no? Entonces, Total. claro, hace todo el sentido del mundo que tú, siendo negra y siendo gorda, dijeras, no, pues lo bonita, ¿dónde? Exacto. O sea, no tengo ninguna de las identidades que se supone que tengo que tener. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y pues ha sido también pues complicado, ¿no? Como asumir mi belleza. Ay, sí, es difícil ser bonita, pero no, más bien me refiero como que pues ha sido difícil como llegar a este punto en el que puedo asumirme y decir abiertamente que me asumo como una persona hermosa, porque pues siempre hay como voces externas que justo dicen como, ay, sí, mírala, ¿no? Pues si ella está bonita, yo soy supermodelo, ¿no? Pero lo que no logran entender es eso, que mis parámetros de belleza han cambiado por completo y ahora mi parámetro de belleza o mi estereotipo de belleza soy yo, ¿no? O sea, como... Me encanta. Sí. Me encanta, porque a mí aparte sí me pareces una mujer muy guapa. Ay, muchas gracias. Te digo que las fotos me encantaron, las que tomaron y quiero ir ahora finalmente al tema de Afrochingonas, que ya te había platicado que quería platicar contigo. Te quiero contar un poco cómo llegué a Afrochingonas. Bueno, en realidad no me acuerdo en concreto cómo llegué, pero justo yo me di cuenta que yo crecí en un hogar y en un contexto sumamente clasista y sumamente racista, ¿no? Por supuesto, porque crecí en un contexto 100% blanco, con dinero, ¿no? O sea, como que nunca me tuve que enfrentar, no conocí a personas negras hasta que fui a Estados Unidos a los famosos campamentos de pérdida de peso. En el episodio 2 de la temporada 1 hablo de ellos, no hablo de las personas negras que conocí, pero hablo del campamento de pérdida de peso. Y ahí empecé a hacer amigos negros, ¿no? Y empecé a enfrentarme como con esto. Pero en México jamás me crucé con una persona negra, al menos en la escuela y así. Y como que entonces era esta cosa de las personas negras no existen, o sea, todas estas cosas. Y cuando empecé el trabajo en Acuerpada, dije, es mi responsabilidad aprender sobre esto si yo estoy como dándole la responsabilidad a la gente delgada a mi alrededor de aprender sobre la gordura. Y entonces dije, tengo que empezar a encontrar contenidos de racismo y ya no quería buscar yo cosas de cuando fue todo lo de Black Lives Matter, las vidas negras importan y todo. Claro, estaban mis redes sociales llenas de contenido antirracista americano. Yo quería buscar temas de antirracismo en México.
Y entonces empecé a llegar también a cuentas de antirracismo en España, como en algunos otros lados, y de pronto me crucé con Afrochingonas. Yo me imagino que busqué Racismo México o algo así y me apareció. Y empecé a escuchar el podcast. Y yo no las conocía a ustedes físicamente porque solo había escuchado el podcast. Ahora ya las ubico perfecto a todas y las sigo a las tres, a Valo, a Scarlett y a ti. Y no sabía si había alguna mujer gorda ahí, ¿no? Y de pronto hicieron un episodio, no era sobre gordofobia, pero era sobre los cuerpos, de donde yo conocí a Gina, que también ya estuvo aquí porque Gina mandó una nota de voz y la pusieron y dije, wow, esta chica sabe muchas cosas. Y entonces la invité aquí. Y luego ya las empecé a seguir ustedes y Gina también me platicó más sobre ustedes y así. Y entonces llegué a tu perfil y nos conocimos en algún evento y bueno, ya hemos coincidido mucho, ¿no? Pero me parece muy valioso porque ustedes en la intro dicen que es el único podcast de antirracismo hecho por mujeres mexicanas o algo así. ¿Lo puedes explicar un poquito? Sí, como que en nuestra intro hacemos referencia a que Afrochingonas es el único podcast creado, producido y todo por 3 mujeres afromexicanas, ¿no? O sea, hecho de pe a pa, nosotras hacemos todo, así, desde los guiones, las escaletas, la edición, la grabación, todo lo hacemos nosotras. Y es importante para nosotras reivindicar eso porque claro. No solo porque no hay otro que lo haga, sino porque se nos ha negado la posibilidad de autonarrarnos, de referenciarnos y de hablar y de crear desde nosotras mismas. Entonces, por eso. Me encanta y de verdad es un podcast que para mí vale muchísimo la pena. Ahí yo entendí todo lo del mito del mestizaje. O sea, todas esas cosas yo las he aprendido ahí y me parece como si existen no necesitas adelgazar, es porque existen también cosas como Afrochingonas en donde tenemos que darnos la oportunidad. O sea, así no te dé pena que te vean que estás siguiendo acuerpada, te da pena que preguntar cosas sobre gordofobia. Se me hace un espacio como cero amenazante donde yo puedo solo escuchar y escuchar además directamente de las mujeres que lo están viviendo, ¿no? Claro. Y justo en Afrochingonas, ya me acordé cómo fue que descubrí que eras una mujer gorda, porque hablaron del tema que tuvieron con una revista, de que no había vestuario para ti. No sé si quieres contar un poquito de eso. Sí, pues el año antepasado, me parece, una revista así de mucho renombre nos invitó a Afrochingonas a participar en un reportaje que hicieron sobre afrodescendencia en México. Y entonces nosotras, la verdad es que Afrochingonas, para quienes no siguen el proyecto, tenemos unas posturas políticas muy marcadas. Entonces, cuando nos invitó a esta revista de tanto renombre, como que primero fue, wow, sí, increíble, y después fue, un momento, no vamos a participar en... Si quieren saber qué revista es, no lo estamos diciendo porque yo quiero que vayan a escuchar el episodio. Ahí sí dicen qué revista es. Sí, ahí total. Ahí cuentan todo el chisme, sí, así, todo así. Casi que con nombres de las personas que lo recibieron así, o sea, lo cuentan todo. Y dijimos, no vamos a participar. Pero después decidimos que sí queríamos participar porque era una oportunidad también pues para visibilizar nuestro trabajo en otros espacios totalmente distintos en los que nosotras nos movemos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hablado? Lo hablábamos tú y yo antes de empezar a grabar. Total. De cómo luego las activistas nos ponemos en situaciones o de riesgo o complicadas, hacemos muchas cosas gratis y así, porque es como, bueno, pues si ya me están dando la oportunidad y aceptamos cosas terribles. Eso estábamos platicando. Sí, estábamos platicando justo de eso y esta experiencia fue un poco así y es que para nosotras era la oportunidad justo, o sea, yo jamás en mi vida había comprado una revista de esas hasta el número en el que salimos y no he vuelto a comprar ninguna, o sea, jamás en mi vida ni siquiera había ojeado una, o sea, era un contexto totalmente distinto y para nosotras fue como, wow, podemos, o sea, como ampliar... es una buena oportunidad, digamos. Exacto, podemos ampliar nuestra visibilidad de nuestro proyecto y tal. El chiste es que decidimos participar y fue una experiencia muy, muy agotadora, desgastante, porque... la revista nos invita y tal. Escuchen el podcast porque ahí hay todo contexto, sí. Pero específico de la ropa. O sea, me acuerdo que cuando llegó la chica de vestuario, así traía como miles de prendas, así, bueno, no miles, ¿no? O sea, muchas prendas. Y yo así de wow, me emocioné muchísimo y luego cuando las empiezo a sacar es así de que Dior, Prada, Gucci, así un vestido que se acaba de poner Yalitza Aparicio un día antes para unas fotos así, y yo así de wow, voy a vestir lo mismo que Yalitza Aparicio y no sé qué. Y cuando me doy cuenta que nada de lo que habían llevado me quedaba así, nada, absolutamente nada.
Nada. Y me dio mucho coraje porque nos habían pedido medidas, o sea, no tallas, medidas, número de zapato, o sea, todo. Y yo envié absolutamente todo. Entonces, como que les importó un cacahuate mis medidas, o sea, como que dijeron, pues vamos a llevar esto es lo que tenemos y a la que le quedó, ¿no? Y fue muy frustrante para mí porque, o sea, como que yo estaba muy contenta de estar ahí, pero al mismo tiempo me sentía súper mal porque nada me quedaba. Entonces, son esas situaciones las que me hacen regresar como a a estos pensamientos de que estoy mal, que algo está mal en mí, porque no puede ser posible que hayan llevado tanta ropa y nada me haya quedado, ¿no? Entonces en ese momento como que otra vez regresé a eso, a sentirme culpable, a sentirme mala, reprocharme. Tenía yo muchísimas ganas de llorar, solo no lloraba porque había más personas que no eran de afrochingonas, o sea, como que estaban otras personas afromexicanas que iban a participar también en el reportaje. Entonces como que yo la pasé sumamente mal. Afortunadamente yo llevé como unos cambios de ropa y me puse como un, no sé, un enterizo, no sé cómo se llaman, que yo llevaba y las fotos salieron lindas y todo, pero la verdad es que sí fue muy frustrante porque, o sea, como que se estaban preocupando por mostrar la afromexicanidad y no sé qué, pero no les pasó así ni por la cabeza con mis medidas, que yo era una mujer gorda, no solo afromexicana, ¿no? Y que en ese sentido la visibilidad no solo se da de una parte, ¿no? O sea, si yo quiero presentarte a alguien o a alguien le quiero presentar a Ana Pau, no le presento solo su lado derecho, ¿no? O sea, como que hay que hablar de todo lo que conlleva ser una persona afromexicana y es que este es mi cuerpo como persona afromexicana y no lo tomaron en cuenta para nada, entonces fue como bien difícil. Hicimos un episodio en el que contamos absolutamente todo. Les mandamos el episodio, o sea, como les dije. ¿Sí? Sí, les mandamos. Esto ya es chisme extra, porque eso obviamente no lo cuentan. Les mandamos el episodio, o sea, como que después de la sesión de fotos y todo, quedaron que nos iban a enviar unas revistas, Y que no. nunca nos las enviaron. Y nosotras, o sea, le escribíamos a la persona que nos contactó desde un principio, le escribíamos y nunca nos contestó. Después les enviamos el episodio por correo, por WhatsApp, por todos los medios que pudimos, le escribimos así a la directora, o sea, buscamos en la revista, si ves que viene como editor, director, no sé qué, le mandamos correo y, o sea, nunca nos contestaron, pero... Y que también otra cosa importante que hay que decir, que es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, es que todas esas cosas son gratis. Es decir, ellos son un negocio, tienen que llenar su revista, tienen que dar mensajes, bla, 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 bla. Y nos hablan a nosotras y con la promesa de te voy a dar exposición, lo haces gratis. Total. Y esos son días y horas laborales que no nos pagan. Totalmente, y así fue. O sea, nosotras no obtuvimos realmente nada, o sea, más que el orgullo de nuestras madres por haber salido en una revista, porque de ahí en fuera, o sea, ni siquiera fue que ampliamos nuestro contexto, o sea, nuestro espacio. Sí, como de decíamos, de que o sea, un chingo de seguidores que no, te llegaron ni siquiera, por eso. O sea, como que no, o sea, sirvió para una experiencia para grabar el podcast, pero realmente, o sea, no estuvo chido. Sí, que creo que aquí regresa como toda esta cosa de pues esa falta de consideración que ya lo hemos hablado, creo que también lo hablé con la fashionista en su episodio de, pues cuando llegas a un llamado, que así se le dice, ¿no? Como llegas a una cita, pues, para grabar o lo que sea, y que llegas y no hay vestuario para ti, y entonces las gordas ahí andamos como acomodándonos y pues no recibimos la misma experiencia que otras y más cuando no es pagado, por ejemplo, pues tendrían, y también si es pagado, tendrían que darte el vestuario. Y yo, pues he trabajado, no voy a decir los nombres y así, pero ya he trabajado en programas de televisión donde a todas las personas se les provee vestuario menos a mí. Total, me ha pasado exactamente y yo lo tengo que comprar. Lo mismo. Me ha pasado lo mismo y ahora me he acostumbrado a llevar mis cosas. Claro, yo también. Porque si no, en el set no hay nada para mí. O sea, o luego tienen, pero me acuerdo que, ¿sabes? De Vogue, me pusieron como un saco así enorme que estaba chido, pero no era como con lo que yo quería salir en las fotos. Pero era lo único. Era lo único que me quedaba. Entonces, como que, o sea, me ha tocado llevar mi propia ropa, porque no consideran eso, no hay forma. Entonces, pero creo que es muy potente lo que ahorita decías, me da gusto escucharte decir que hoy tu experiencia con tus identidades, tanto ser una mujer gorda como ser una mujer negra, son como tan fuertes dentro de ti, porque creo que una vez más, como ya lo has dicho, tener esa
esa barrera tan fuerte, lo platiqué también con Magda Piñeiro esto, permite que entonces puedas decir viejo imbécil o no sé qué dijiste, viejo estúpido, ¿no? O sea, como que te permite entonces enfrentar estas cosas de una forma bien distinta y eso es lo que deseo para la gente que nos está viendo y que nos escucha, que ya de pronto miren cómo estoy sentada, los que están viendo en YouTube, o sea, dicen, a esta chica ya se le olvidó que no está nada más grabando. Sí, o sea, la gente de creer que no me acuerdo que estoy grabando, no, sí me acuerdo, nada más estoy así a gusto con Mar. Pero sí, que la gente que nos escuche o que nos ve, que sepa que eso es posible, ¿no? O sea, que es posible tener una relación distinta con nuestras identidades, aún con identidades que nos han herido y nos hieren todos los días, y que además hacer las paces con eso es o sea, creo que no, hace ratito decías que cargabas una mochila, ¿no? Y una de mis consultantes una vez me dijo, esta es esa mochila que no me di cuenta lo pesada que era hasta que la dejé. Y yo a veces no sé cómo explicarle a la gente que llega, sobre todo a las sesiones de prueba, a mi consultorio, que me preguntan, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Qué puedo esperar? Y que yo, o sea, a veces no sé ni siquiera cómo transmitirles es que no sabes cómo la vida es distinta. O sea, de verdad, acá está súper chido, ¿no? Que es un poco lo que escucho que viviste. Sí, totalmente. Y mira, te voy a compartir otra experiencia. Ay, yo hablo mucho, Ana Pau. Hablo muchísimo. Te invité a un podcast. Por eso tengo un podcast por eso también. Y yo por eso te invité. Pero igual hay otro episodio en el que hay contexto de esto que voy a decir, pero yo por alguna razón estuve en un grupo de autoayuda. Ok. Ese creo que no lo escuché, así que voy a tener que ir después. Es de los más recientes. Ok. Y estuve en un grupo de autoayuda para personas codependientes, ¿no? Ok. Y me acuerdo que el primer día que llegué, yo llegué no llorando, berreando, o sea, como destruida, destrozada, terrible. Y estaba en la sesión y yo veía que todo el mundo se reía, pero no se reían de mí, no lo sentí así para nada, o sea, se reían como entre ellos, o sea, como de las cosas que sucedían de la vida, luego hacían chistes así como de cosas que para mí eran sumamente dolorosas en ese momento todavía, como hablaban de sus ex o cosas así y decían, jaja, se reían, pero no en mala onda, o sea, no sé cómo transmitirlo, sino como que era un ambiente ellos como... estaban relajados. Exacto. Y entonces yo le pregunté a la persona que me recibió, ¿cuándo voy a estar así como ellos? O sea, si tú me prometes que yo voy a estar así como ellos y riéndome de lo que me está sucediendo ahorita, yo vengo todos los días, todo el día si es necesario. Y me dijo, sí, si vienes todos los días o los días que te propongas y te comprometes, vas a estar así. Y entonces ahora yo me siento como ellos, riéndome así y no solo riéndome, sino aceptando y relajada con mi proceso, con mi vida, con mi cuerpo, con todo. Entonces, así es como yo lo entendí, ¿no? O sea, como que yo estaba hundida en un hoyo y veía a la gente por allá que estaba bien, estaba chill, estaba, bueno, como tranquila, pasándola bien, hablando de sus experiencias dolorosas desde otro punto en el que yo no estaba y yo quería estar con esas personas, ¿no? Entonces, así me siento ahora y agradezco mucho ese proceso, independientemente de las críticas que le tengo como a esos procesos. Agradezco mucho el haber estado ahí porque yo creo que también eso me ayudó mucho a estar en este punto, ¿no? O sea, claro, como a todo lo que he construido me ayudó bastante y es como, exacto, como mostrar una vida fuera del domo, ¿no? Así como la película de los Simpson, así que tiene su domo. O sea, como que siento que sí, para mí sí hay una diferencia entre cómo llegué a ese espacio, no solo por el motivo por el que llegué, sino por todo lo que conllevaba, ¿no? La relación con mi cuerpo, con mi mamá, con mi pareja, con mis amigos, etcétera. Y ahora estar del otro lado y ser esa persona que se ríe y está tranquila y que puede mostrar que se puede ir hacia el otro lado también, ¿no? O sea, que el camino es difícil, es duro, es doloroso, a veces aburrido, tedioso, pero que se puede llegar ahí también. Sentí calientito en el corazón cuando dijiste como, o sea, esta imagen tan explícita, ¿no? De ellos que se están riendo y yo quiero estar ahí. Porque pienso que mucha gente que escucha este podcast está así. Y no solo lo pienso, me lo dicen, ¿no? O sea, me mandan mensajes y me ponen como, es que yo de verdad, o sea, escucho hasta una desesperación en algunos mensajes y de verdad se los prometo que a mí me gustaría poder atenderlos a todos, ¿no? No me da la vida, no me da el tiempo y
además para poder hacer estas cosas gratuitas, que ni Mar ni yo ganamos un peso de hacer esto, porque realmente ustedes ven anuncios en estos videos, pero esos anuncios ni siquiera pagan a la editora. O sea, el poder hacer estas cosas gratuitas, pues tengo que cobrar otras cosas. Ese no es el punto de lo que iba a decir, sino más bien leo la desesperación de, es que yo quiero estar allá, ¿qué tengo que hacer, no? Y la realidad es que no hay, como hemos hablado hoy, como una guía tan clara de haz este paso, y entonces, ¿no? O sea, implica muchas cosas que ya hemos hablado en estos episodios, como la comunidad, como hablamos mucho con Fer Hernández, como tener información médica o cosas así, como hemos hablado con Shandal en el episodio también en el 9 de esta temporada, tener como esta reafirmación de nuestras otras identidades. O sea, tienen que pasar muchas cosas y para cada contexto es un poco distinto, pero me hace sentir en paz pensar que sí, todos podemos llegar a ser esas personas que se ríen, ¿no? O mínimo estar un poco más relajadas sobre el tema y que es posible y que ninguna de esas personas que estaba relajada, me imagino, era extraordinaria, ¿no? Como que más bien es entender que es posible el sanar estas cosas y que además no solo es posible, sino que es increíble, o sea, es como padrísimo, pues, estar ahí y agradezco que tú también seas ya de los que se ríen y que estés en el equipo de las personas que estamos chidas en esto y de las activistas. A mí me encanta compartir contigo y cada oportunidad que tengo te recomiendo, o sea, a todo mundo le digo de que háblale a Mar, ¿no? Porque además se me hace muy importante que se escuche este tema también de ser una mujer negra y que pues ya estamos todas ahí, todas las blancas ya estamos ahí, ¿no? O sea, como que necesitamos que haya más mujeres negras y por eso a todas las que yo conozco, o sea, cada vez que alguien me dice, esta mujer negra habla de Gordofe, la quiero, ¿no? Entonces, porque necesitamos otras voces, necesitamos otras, claro. O sea, necesitamos poner nuestros espacios para que ocurra. Y quiero preguntarte, en la pregunta obligada, porque ya tenemos que cerrar, la pregunta obligada de este podcast que es, además de que no necesitas adelgazar, ¿qué otra cosa te hubiera gustado escuchar antes que te hubiera ayudado a sanar la relación con tu cuerpo? Además de no necesitas adelgazar, me hubiera gustado escuchar simplemente no necesitas ser diferente para ser feliz, ni para ser triste. O sea, no necesitas ser diferente para vivir, ¿no? Porque yo le atribuía mi tristeza, mi depresión, mi enojo al ser una mujer gorda y negra, ¿no? Y ahora me doy cuenta que las personas como somos tan complejas y vivimos todas las experiencias, no de la misma forma, pero con la posibilidad de experimentarlas todas. Entonces, me hubiera gustado escuchar eso, como no necesitas ser diferente para vivir dignamente y plenamente. Y otra cosa así rapidísimo es que también me gustaría decir que, y bueno, es algo que seguramente ya lo has dicho tú, pero que los caminos hacia llegar ahí en donde estamos las personas ahora riéndonos son sumamente diversos y diferentes y que para nadie es el mismo camino. Y no nos reímos para siempre. Exacto, y que no es un estado permanente, ¿no? Y que ese camino se construye mientras se avanza, ¿no? Siento que eso es importante mencionarlo, al menos en mi experiencia, ¿no? Como sí, un poquito como lo que dijiste ahorita, o sea, me gustó mucho que dijeras, ahora está muy de moda lo del evento canónico porque salió en una película de Spider-Man, pero como que no siempre hay un evento canónico, o sea, no siempre hay un evento así como que, esto lo rompió todo, y más bien lo que tú expresaste cuando yo te hice esa pregunta fue, ahora me veo en el pasado y veo que sí cambié, y muchas veces es así, ¿no? O sea, nos vemos en el pasado y decimos, wow, sufría mucho, pero en el momento como que nada más es ir avanzando, ¿no? Sí, total. Y es eso, o sea, como que yo no transité por un camino que ya estuviera hecho, sino que, como dice esta canción, se hace camino al andar, sí, ¿no? sí. Entonces, como que siento que es un poco eso, como se hace el camino mientras una va caminando y también tomar en cuenta que como este estado como de estar bien y de estar contenta con mi cuerpo y de esta aceptación corporal tampoco es permanente, ¿no? Por eso yo al principio decía, o sea, si hay algo que me define es no definirme y ser impermanente, ¿no? Porque tengo bajones, tengo momentos en los que no me gusta mi cuerpo, lo rechazo, lo lastimo y entonces
La única diferencia es que ahora sé que está esa posibilidad de estar ahí. Claro. Y que puedo regresar siempre que quiera. Ay, me encanta. Espero que todas las personas que nos escuchen, sin importar su contexto, sepan que existe esa posibilidad. O sea, como pienso que muchas personas se quedan en, es que eso no es posible para mí, ¿no? No es posible para mí aceptar mi cuerpo, es que mira dónde vivo, o mira la forma en la que crecí, o mira cuántos años llevo a dieta. Y sí, en definitiva, hay caminos que son, digamos, con más piedras, ¿no? O que requieren de más manos para jalar, o que requieren de cosas distintas, pero esa posibilidad de estar en paz existe y espero que todos se encuentren la forma de llegar a ella. A través de estas historias puede ser, o a través de sus comunidades. Y quiero también como subrayar lo que dijiste de no necesito ser diferente. O sea, como que sí creemos que tenemos que ajustarnos a la norma para poder solo vivir y hacer las cosas más sencillas como ser tristes, ¿no? Y me gustó que aclararas esa parte de no necesito ser diferente para ser triste también, para merecerme la tristeza y merecerme pues todas las experiencias de la vida. La cultura y la sociedad nos van a intentar decir todo el tiempo que no, que sí tenemos que ser diferentes para poder merecer todo, hasta el descanso. Cualquier cosa. Uh-huh. Pero no necesitas ser diferente y me encanta. Mar, ¿dónde te puede encontrar la gente si quieres saber más de ti? Pues en Instagram aparezco como Marbella Briliño, también en TikTok tengo una cuenta que es solo de maquillaje y es diosa.prieta.moa, y en Afrochingonas estamos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok como @afrochingonas. Me encanta. Y pueden escucharlas en las plataformas de audio, sí, ¿no? Sí, Afrochingonas está disponible en todas las plataformas de podcast, todas. Y así como Afrochingonas. Me encanta. Y también en YouTube, tenemos canal de YouTube también. Me encantaría que compartieras lo que dicen del Campo Florido en Afrochingonas, sí, para terminar. Sí, total. Nuestro lema en Afrochingonas, nosotras creemos mucho en la colectividad, creemos que la colectividad es la base de todo y nuestro lema es: solas somos semilla, juntas campo florido. Me encanta. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos compartido todo esto. Nos vamos y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de No Necesitas Adelgazar. Adiós. Adiós. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente los detalles de este episodio en acuerpada.com/podcast. No olvides calificarnos en Spotify y en Apple Podcast. Sígueme en redes sociales como Acuerpada para continuar con la conversación. Nos vemos pronto.